diferentes. Eran diferentes, sí. Algunas tenían 10 puntos y algunas 5 puntos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve. Tenés que poner en que se vea completamente la presentación. Ahí. ¿Y ahí? No, no, se ve. Qué raro, porque ya le di... eh, Ah, ya te ve pantalla completa. ya le di No, pantalla completa. ¿Tampoco? todavía, Ok, tampoco. voy a probar de otra manera. Ahí. Ahora sí. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de lo que sería una mayor escala a la escala de la ciudad. Entonces vamos a hablar mucho a lo largo de la clase de lo que es la escala metropolitana o lo que es el contexto regional. Entonces, ¿cuáles son las premisas que tenemos que se toman por base, ¿verdad? Para comenzar a hablar de esta nueva escala. Dice que la presencia de relaciones específicas articulan una red o no. O sea, se puede articular una red de acuerdo a relaciones específicas que se den en un sistema urbano. Entonces, donde cada ciudad, parte de ese sistema urbano, es un nodo de interconexión y no solo una cantidad de población en un territorio. Una definición que hace Carrión. O sea, que para Carrión, una ciudad es un nodo de interconexión que puede tener o no conexión con otras ciudades en su entorno y eso va a determinar una situación específica, también un contexto específico para un contexto metropolitano, la relación o no que haya entre ciudades de un determinado territorio. Dice la ciudad no es un elemento, no se presenta como un elemento aislado, sino como parte de un sistema de ciudades en el que interactúan ciudades de diferentes niveles, jerarquías y roles. ¿Interactúan o no? O sea, también hay diferentes grados de interacción y eso también nos va a determinar, ¿verdad? Una situación en determinado territorio. Dice las ciudades capitales y las ciudades intermedias son las que mayor transformaciones tienen dentro de la red urbana. Entonces, de pasar a ciudades capitales, que son totalmente ya urbanas, a contextos más rurales, hay estadios intermedios. Entonces, ahí donde se habla de la ciudad intermedia, que básicamente son las ciudades, especialmente en el contexto latinoamericano, que son las que están experimentando mayor crecimiento, ¿verdad? A nivel demográfico, también a nivel de mancha urbana. Las capitales, dice, porque la descentralización fortalece a estas urbes. Y las intermedias cumplen una función de articulación del sistema urbano entre las ciudades grandes y las pequeñas que pertenecen más a un ámbito rural. Nexo entre, veamos lo que es este nexo entre lo local y la escala global. Dice. Las ciudades intermedias son aquellas que tienen entre 50.000 y 1.000.000 de habitantes. No son pequeñas, pero tampoco son ciudades muy grandes. Acogen al 20% de la población mundial y a un tercio del total de la población urbana. O sea, gran parte de la población urbana
se está acomodando hoy en estas ciudades intermedias. Dice, debido a su tamaño, las ciudades intermedias pueden garantizar una vivienda, así como las necesidades básicas de proporcionar a sus ciudadanos de una manera eficaz y a menor coste que las áreas metropolitanas. O sea, acá el aspecto clave sería justamente la interconexión. O sea, estar en, en una ciudad determinada, un área metropolitana, pero poder tener una buena vinculación o una buena interconexión hacia las diferentes áreas, ¿verdad?, de la metrópolis. Eh, Existen muchos postulados, ¿verdad? Y lo que estuvieron viendo también es el tema que todos conocemos ahora, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, las ODS, ¿verdad? Específicamente lo que es el objetivo 11, que trata, ¿verdad?, de los asentamientos urbanos, inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Y en el desarrollo de sistemas urbanos más equilibrados que exigen dar mayor protagonismo a estas ciudades intermedias en la nueva agenda urbana y en su implementación. Existen varias características en este fenómeno, ¿verdad? Las áreas funcionales de las ciudades continúan trascendiendo sus límites políticos o sus límites geográficos, ¿verdad?, con lo que sea la expansión de mercado laboral, de servicios, financieros, y ahí se ve una gran variación de flujos, ¿verdad? Y así como estas extensiones físicas de las ciudades extendiéndose a través de los territorios jurisdiccionales de varios municipios, ¿verdad? Inclusive puede haber solape, y en muchos contextos de área metropolitana también existe a veces un problema en la delimitación de límites, justamente por esta situación. Existen también efectos de desbordamiento de este crecimiento poblacional hacia áreas adyacentes. El patrón de desarrollo, que muchas veces es dictado por el sector privado o por las loteadoras. El patrón de desarrollo urbano dominante resultante es como una multitud de varias unidades administrativas, que pueden ser municipios, distritos, comunas, etcétera, que abarcan una aglomeración física más grande, ¿verdad? Que ya se habla de esta nueva unidad administrativa de gestión, ¿verdad?, el área metropolitana. Según una muestra, según ONU Habitat, ¿verdad?, hay una muestra que hizo en 200 ciudades, donde estuvieron analizando muy de cerca, más del 90% de las ciudades con más de 100.000 habitantes tenían dos o más unidades administrativas, o en algunos casos hasta 30 o 40 unidades administrativas. Y en la mayoría de los casos con poca coordinación, con poca gestión o con poca gobernanza. ¿Cómo se implanta, verdad? Si hablamos de dos contextos, dos tipos de contextos de área de región y de área metropolitana, en países desarrollados o de economía independiente y en países subdesarrollados o de economía dependiente, vemos que hay una característica muy importante, ¿verdad? Y es la repartición homogénea de estas unidades administrativas a lo largo del territorio. Y como estas ciudades de diferente orden, tenemos la ciudad cabecera o ciudad principal, la C1, y en relación con las otras ciudades como la C2, la C3, como hay una interconexión entre estas, ¿verdad? Y se reparten de alguna manera equitativamente dentro del territorio. También tienen flujos importantes de interconexión y vinculación, que muchas veces eso representa, ¿verdad?, sistemas masivos eficientes de transporte público. En otros contextos, vemos cómo es la jerarquía, ¿verdad?, entre sí y las ciudades de diferente orden. C4 serían las ciudades más pequeñas o ya de contexto rural. En cambio, en las estructuras territoriales en países de economía dependiente, ¿verdad?, países de vía de desarrollo, hay mucha importancia a la ciudad cabecera o principal. Y las ciudades de diferentes orden, recuerden el gráfico que estuve mostrando, se reparten en diferentes ubicaciones dentro del territorio. No hay una repartición como homogénea en el territorio.
Y otra característica muy importante es que tienen una vinculación directa, una dependencia directa a la ciudad cabecera principal. Entonces, no existe esta vinculación y interconexión que se dan en los otros contextos territoriales, ¿verdad? Entonces, esto genera también desbalance y mucha presión sobre los recursos y sobre la infraestructura y sobre los niveles de servicio que se tienen en un territorio. Entonces, fíjense, también el grosor de estas flechas nos indican el mayor o menor grado, ¿verdad?, de vinculación o dependencia que se tenga a esta ciudad cabecera principal. Y la tendencia es que esta ciudad cabecera se va expandiendo como una mancha de aceite a lo largo del territorio y va absorbiendo las diferentes ciudades que se encuentran en forma cercana hasta ser prácticamente una gran urbe expandida. Pero esto, ¿cómo pasa ahora? ¿Cómo pasa esta expansión? No pasa en forma muy rápida, ¿verdad? Es un proceso que se da en el tiempo, que a veces puede estar facilitada por algunos factores o puede estar también impedida por otros factores. Uno de los factores importantes, por ejemplo, justamente los niveles de infraestructura que se tengan, voy a ir explicando eso mejor en otra lámina. Bueno, pero la metropolización es básicamente un proceso en el cual una ciudad principal, la cabecera, la metrópolis y otras colindantes van conformando un continuum urbanizado, adquiriendo las características de una urbe extendida. ¿Cuáles son las características? Hay un sistema urbano, está dividido en unidades, hay autonomía política y normativa. Esto significa que cada municipio, cada unidad administrativa puede marcar sus propias políticas, sus propias normas, que serían sus ordenanzas, que por lo general no tienen ninguna vinculación con el municipio o la unidad administrativa cercana, ¿verdad? Entonces, inclusive a veces puede estar en contradicción de algo que esté pasando en el territorio que esté aledaño. Entonces, básicamente la normativa no, lo que es justamente lo que pasó desde los 80, el tema de la descentralización, permitió justamente fomentar mayores niveles de centralización y dio bastante autonomía, ¿verdad?, política y normativa, como para que cada municipio o cada unidad administrativa pueda dictar las políticas y establecer las normas o las legislaciones que crean más conveniente. Pero uno de los vacíos es justamente este tema de consenso a nivel metropolitano o de unidades regionales en lo que es consenso a nivel de política, visión y de normativa. Entonces, también esto representa que hay una autarquía para administrar y recaudar. Autarquía significa para administrar y recaudar también que cada municipio o unidad administrativa puede establecer sus impuestos, los montos, ¿verdad?, lo que considere que es necesario de tasar, y otro municipio puede tener, que esté aledaño, puede tener diferente concepto. Entonces podemos tener inclusive en un municipio, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser unas diferencias? Impuesto a la habilitación de negocio, impuesto inmobiliario, y puede ser también por patentes. Entonces tenemos de repente circunstancias de personas que viven en un municipio, pero de repente la chapa o la patente o el registro de conducir es de otro municipio, por diversas situaciones, porque es menos costoso o porque es más fácil de obtener, ¿verdad? Entonces, esas situaciones se suelen dar en contextos metropolitanos donde justamente no hay mucha unicidad en lo que es criterio, en la parte normativa y también en lo que es la parte de impuestos o tasas, ¿verdad? No hay mucha unicidad o coordinación en los criterios. También se observa una extensión cambiante que depende de los flujos que circulan o de las redes que contienen, ¿verdad?, estos flujos. Y cuando hablamos de redes, estamos hablando básicamente de las redes de infraestructura y servicio. Las redes de infraestructura y servicio de lo que sea energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, también todo lo que tenga que ver con las redes de transporte público, etc. La red urbano-rural se presenta con un centro dinámico
de área metropolitana y que conforma una región. Existe, ¿verdad?, en esta área metropolitana presencia de polos o ciudades cabeceras. Siempre hay una principal o pueden haber una, dos, tres más importantes en la región y eso se representa, vamos a mirar después una técnica de grafos, con justamente mostrando la importancia en el territorio sin importar mucho lo que es su área, ¿verdad? O la superficie de esa ciudad. Esta metropolización también condiciona procesos demográficos, o sea, todo lo referido a movimiento poblacional de un territorio a otro, ¿verdad? Porque es donde mayor población se concentra, ¿verdad? Entonces, como es un gran atractor de población, entonces condiciona bastante procesos demográficos. Entonces, esto podemos ver en varios contextos de área metropolitana, donde a veces inclusive se concentra gran cantidad de la población de un país en relación a todo el territorio nacional. Pluridimensionalidad porque afecta varias dimensiones, ¿verdad? Una dimensión económica, también una dimensión social, una dimensión cultural, ¿verdad? Y justamente puede haber un contraste, inclusive de identidades locales, y de nuevos patrones culturales. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en ciudades fronterizas, donde comienza a haber como un mix, ¿verdad? Donde se comienza a hablar el idioma del otro país. Generalmente la cultura que es más fuerte es la que va imponiendo los nuevos patrones. Entonces, en fronteras donde, por más de que uno sea de un país, se usa la moneda del otro país, ¿verdad? Igual estando en el territorio nacional, o se festejan algunos temas folclóricos o algunos feriados, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese mix o esa superposición de una cultura dominante se ve por sobre todo ciudades, en ciudades fronterizas, ¿verdad? En zona de límites. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesora, súper. ¿Cuáles serían los desafíos cuando estamos hablando de esta escala? Y básicamente el crecimiento poblacional. Y fíjense esta palabra, crecimiento poblacional. El crecimiento no significa un desarrollo, ¿verdad? Porque crecimiento básicamente habla de aspectos cuantitativos. En cambio, el desarrollo mide más aspectos cualitativos. Que nosotros tengamos mucha población en el área metropolitana no significa que haya desarrollo justamente en ese territorio, porque hay muchos otros factores que inciden en que tengamos un aceptable nivel de desarrollo en un territorio. Entonces, la aparición de nuevos núcleos urbanos, por sobre todo el tema de trabajar el uso del suelo o los planes reguladores, los planes de desarrollo urbano de cada ciudad, ¿verdad? Porque básicamente lo que pasa en muchos contextos, especialmente en América Latina, que no todos los municipios, en especial aquellos ya de segundo o tercer orden, no tienen planes regulares o muy poca capacidad técnica, ¿verdad?, para elaborar, o muy poca capacidad para implementar. Entonces son desafíos también importantes. La aparición de asentamientos que se dan por lo general en la ciudad cabecera, justamente por la gran demanda habitacional, también cuando hay altos niveles de pobreza, ¿verdad? Entonces la población que no puede satisfacer una de sus necesidades básicas, que es la habitación, entonces busca estas soluciones que son son mayoritariamente infrahumanas, ¿verdad? No representan condiciones dignas donde se dan tugurios, malas condiciones de vida, corriendo siempre riesgo, peligrosidad, porque estos asentamientos se dan, por ejemplo, en áreas inundables o en áreas peligrosas, en bordes de arroyo, con riesgo de desmoronamiento, luego con grandes tormentas. Entonces es otro desafío importante, justamente, que se da por lo principal en las ciudades cabeceras. Otro de los desafíos es que se afectan en este crecimiento de la mancha urbana, ¿verdad?, que va para cualquier lado, regiones ecológicas complejas, por ejemplo, ecorregiones.
Y ese es un problema porque fíjense que muchas especies, tanto en fauna y flora, se manejan en corredores ecológicos, ¿verdad? No es que pueden, y no respetan tampoco muchas veces los límites geográficos, ¿verdad? También tenemos otras cuestiones, por ejemplo, los recursos naturales, el tema de manejo de cuenca, el tema de eh, calidad de aire, calidad de suelo, vegetación, etcétera. Son temas que sobrepasan los límites de un municipio, ¿verdad? Y que ya son otras unidades de análisis, ¿verdad? Que ya deben ser tenidas en cuenta. Lo mismo el manejo de residuos, que en las áreas metropolitanas se da un gran aumento de cantidad de residuos. Entonces hay un gran desafío en lo que significa cómo manejar estos residuos, desde la recolección hasta la disposición y qué hacer también con estos residuos, si hay alguna forma de procesamiento, utilidad. Y en contextos metropolitanos es un tema también el tema de lo que sería la disposición, porque no es un programa que muchos municipios estén abiertos a tener un lugar o un vertedero, ¿verdad? Para áreas metropolitanas. También la cantidad de áreas protegidas, las áreas verdes, áreas productivas, también son muy importantes de proteger porque dan sustento, ¿verdad?, a gran cantidad de la población y por los servicios ambientales que proveen. Y otro tema muy importante es la prevención de la dispersión o de la mancha de aceite que va para cualquier lado, ¿verdad? Entonces ahí no podemos planificar, efectivizar lo que serían planes de infraestructura. Vamos a tener siempre zonas con muy bajo nivel de servicio, vamos a tener zonas que van a quedar muy alejados, los principales corredores de transporte, especial los de transporte público. Entonces, y esta dispersión significa varias cosas en un territorio, lo vamos a ver después con otra imagen. Otro desafío es tener corredores eficientes de transporte efectivo, transporte público, que hablamos de la interconexión, pero también el tema de la logística a todo nivel de territorio. Y luego lo que les había hablado ahora, el desarrollo económico, o sea, crecimiento de los mismos que desarrollo y sobre todo fomentar la equidad, ¿verdad? Y no marginar a varios sectores ya justamente por esta conformación que se va en la área metropolitana, donde digamos áreas que van a tener mejor ubicación o mejores niveles de servicio y otras que están prácticamente condenadas a tener menor nivel de servicio. O sea, ¿alguna consulta hasta aquí? Entonces estamos abril y mayo con 2 meses de verdad. Más todavía que la pandemia nos motivó bastante, tanto ustedes como nosotros. ¿Verdad? Bueno, en esta lámina podemos ver las diferentes escalas y los diferentes temas que trabajamos en estas escalas. Esto fue una de las primeras láminas que mostramos en una de nuestras primeras clases, donde vimos justamente estas diferentes estructuras, ¿verdad?, y los diferentes aspectos que vamos evaluando con estas escalas. Entonces tenemos la escala geopolítica, la regional, lo que se trataría para el desarrollo nacional, lo de que es planificación metropolitana, que estamos hablando en esta escala generalmente es de 50.000, unos 50.000, y ahí vemos, ¿verdad?, lo que es infraestructura, la red de infraestructura, el tema de ambientes, la economía, podemos identificar procesos demográficos, y luego una escala más de diseño es la de planificación urbana, 5.000, y diseño urbano, que es lo que trabajamos en taller, ¿verdad?, cuando hablamos de la escala de diseño urbano. Si vamos a nuestro contexto en Paraguay, tenemos identificadas 3 regiones metropolitanas, ¿verdad?, que son las de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. ¿Cuál es la característica de estas regiones metropolitanas de Paraguay? Bueno, que básicamente concentran gran cantidad de la población en estas áreas, pero
representan menor porcentaje de la población, ¿verdad? Aproximadamente un 6%. Entonces, ¿qué implica esto? Que vamos a tener otras regiones o otras áreas del país que están justamente teniendo despoblamiento, justamente por la gran atracción que representan estas áreas metropolitanas al interior del país. Y eso también genera problemas para tener despoblamiento en grandes extensiones de la población. Entonces, tenemos menos cantidad de población, menos cantidad de territorio en las áreas metropolitanas, pero gran cantidad de población, y sin embargo tenemos por el otro lado tenemos gran porcentaje de territorio con menos cantidad de población, o sea, con densidad muy baja, que son prácticamente áreas despobladas. Bueno, este es un análisis que hizo el BID, ¿verdad? Bajo un programa que se llama ICES, ¿verdad? Iniciativa para Ciudades Emergentes y Sostenibles, y justamente analizó lo que es la huella urbana del área metropolitana de Asunción, ¿verdad? El área metropolitana de Asunción está formada por Asunción y su primer anillo, ¿verdad? O las ciudades colindantes, siendo 11 municipios. Si hablamos de la región metro, y es totalmente, ya es un territorio totalmente 100% urbano, pero si hablamos de la región metropolitana, entonces ahí la mancha urbana se extiende inclusive alcanzando hasta Ipacaraí, y hablamos de 32 a 33 municipios, y ahí sí tenemos algunas zonas que son todavía rural o urbano. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo en los últimos años? Que este crecimiento de nuestra área hacia nuestra región metropolitana se da en forma no planificada, ¿verdad? Se da como manchas de aceite. ¿Por qué se habla de manchas de aceite o dispersión? Porque justamente va para cualquier lado. Entonces lo que vemos que está en línea en color rojo, no sé si pueden apreciar, ¿verdad? Esa es la huella urbana, son justamente los nuevos lugares que se están dando como asentamientos urbanos. Entonces vemos que prácticamente esta mancha urbana va creciendo para varios lugares, pero por sobre todo hacia el sur, si ven que es donde están, hacia el sur y hacia el este, donde están las principales vías de acceso, ¿verdad? Y de conexión del área metropolitana hacia otra región. Entonces, básicamente primero el crecimiento se da lineal sobre las principales rutas y luego se va dando en forma como muy aleatoria, ¿verdad? En diferentes lugares. Y primero se da por justamente el tema del loteamiento de estas propiedades que se compran, ¿verdad? Muchas veces estos loteamientos se hacen sin ningún nivel de servicio ni infraestructura, justamente esperando que luego la autoridad nacional o local vaya sirviendo de infraestructura hacia áreas cercanas y bueno, y después de ahí se van conectando. Entonces, esto lo que hace es que básicamente pocas áreas verdes, públicas, también áreas ecológicas y áreas productivas vayan quedando en la zona porque básicamente la mancha urbana es muy agresiva, ¿verdad? Va absorbiendo prácticamente todo a su paso. Esto también demuestra que hay un bajo nivel de gobernanza metropolitano y también, ¿verdad?, a nivel local de cada ciudad. En este gráfico se representa justamente la importancia de estas regiones metropolitanas y vemos que por el nivel de graficación, Asunción, la región metropolitana de Asunción es la más importante, ¿verdad? Y contiene polos y subpolos. Esta es una imagen justamente de Asunción y los municipios circundantes. Entonces, no sé si pueden apreciar por la imagen, ¿verdad? Pero lo que está, esta imagen satelital, lo que significa, lo que está en un color marrón, ¿verdad? Es ya el suelo urbanizado y aunque muy poco espacio verde, ¿verdad?, de intersticio, entonces básicamente la huella urbana está absorbiendo todo el suelo y eso también significa, en nuestro contexto, ¿verdad?, esta dispersión también significa una baja densidad y aparte que hay un uso no eficiente del suelo urbano, también se condiciona el tema de pendularidad y mucha sobreexigencia en las vías principales de acceso y salida. Tenemos alta congestión de tránsito, ¿verdad?
los horarios picos, y también vamos teniendo otras externalidades negativas, como por ejemplo lo que es aumento de isla de calor. Entonces, en la técnica de grafos vamos a analizar justamente eso que le dije, ¿verdad? Cómo representar las ciudades principales por su categoría, por su importancia, ¿verdad? A través de nodos, y las relaciones y vinculaciones que hay entre estos nodos, que pueden ser directa, indirecta o intermitente. Entonces aquí vemos área metropolitana de Asunción. Asunción no es la ciudad más grande a nivel de superficie, pero sí es la ciudad más importante. Entonces la técnica de grafos tiene mayor representatividad, ¿verdad? En lo que es su graficación. Y luego vemos los niveles de vinculación y flujos que se dan entre algunas ciudades, y vemos cómo eso se va representando en el espesor de la línea. Y lo que va en línea en punto es que tienen una vinculación más débil, ¿verdad? Entre sí. En este contexto metropolitano, especialmente viendo el área metropolitana de Asunción, la ciudad de Asunción tiene un peso. ¿Y por qué está determinada Asunción como un polo metropolitano? Entonces podemos ver varias características. Una de las características es que hay un flujo alto de personas en horarios laborales, y esto significa una alta concentración de usuarios no residentes. O sea, sí o sí, Asunción representa una alta concentración de personas que no viven por diferentes factores. El principal, laboral. También puede ser por alguna necesidad de servicio, por alguna necesidad de gestión ante instituciones públicas. También puede ser por opciones de recreación o por la diversidad que hay de comercio, de oferta comercial. También significa la mayor extensión de la red vial urbana en su territorio. También significa que tiene una alta oferta cultural y de ocio, gran cantidad de eventos, de simposios, shows que se dan en la ciudad. También es la sede de instituciones de los 3 poderes del Estado, se ven en la ciudad, ¿verdad? Esto también condiciona que, a pesar de la descentralización, haya necesidad de trámites que sí o sí se tengan que dar en estas sedes, ¿verdad?, de los 3 poderes del Estado. También en la capital se observa que todas las embajadas, las representaciones diplomáticas o los organismos multilaterales tienen su sede, ¿verdad?, su representación, consulados, etc. También también se observa una alta concentración de organizaciones gremiales y de la sociedad civil, ¿verdad?, ONGs. También es la sede de los principales partidos políticos del país. También hay una gran presencia, ¿verdad?, de medios de comunicación, de todo lo que es la prensa radial, escrita, televisión, etc. Y hay una gran diversidad comercial y de servicios. O sea, hay opciones de productos comerciales que solamente se pueden observar aquí, o productos, por más que sean de gama internacional, que primero se obtienen aquí antes que en otras ciudades, y lo mismo que hay mayor oferta y tercerización de servicios. Por ejemplo, alguna consulta médica especializada o algún servicio de análisis más especializado es con más facilidad de que se pueda obtener aquí en Asunción de que en otras ciudades, ¿verdad?, de la región o del área metropolitana. Esta es otra región metropolitana, es la Encarnación, donde Encarnación también está representada como una ciudad importante, ¿verdad?, en este esquema, al igual que Posadas, que es del país vecino Argentina. Este es el esquema de la región metropolitana de Ciudad del Este, donde Ciudad del Este también tiene una gran importancia, al igual que Foz de Iguazú, ¿verdad?, ciudad fronteriza de Brasil, fronteriza con Paraguay. Entonces, ¿cuál es el rol de este sistema urbano? El sistema urbano, ¿verdad?, puede transmitir la innovación tecnológica, así como las funciones de control y toma de decisiones desde el centro nacional, y más cuando estamos hablando de una ciudad capital, a través de los centros regionales hasta sus respectivos hinterland o al interior del territorio, ¿verdad? Transmitir los factores de producción, ¿verdad?, sean de capital, trabajo y las mercaderías entre centros regionales y sus respectivos territorios internos, así como a través de la jerarquía urbana nacional.
facilitan también la interacción entre los determinantes económicos, sociales y políticos del desarrollo entre los niveles locales y regionales. También interrelacionar o articular los determinantes exteriores del desarrollo, por ejemplo, demanda externa, capital exterior, etc., en los niveles local y regional. Y también facilitar la economía de urbanización para obtener menores costos y o mayor eficiencia en las actividades regionales. Este gráfico nos muestra justamente flujos que se dan en un área metropolitana. La relación que mantienen las ciudades entre sí constituye un sistema en la que una de ellas toma como polo y ejerce liderazgo en la región. La polarización en este aspecto es parte de una teoría del crecimiento y el desarrollo económico que parte del hecho de que el mismo se opera en puntos determinados polos, que son como sectores atractores o que generan conglomerados. Con la visión de ciudad-región integrada interna e externamente a un todo orgánico, que sería el enfoque sistémico, la planificación del desarrollo urbano pasa a ocuparse no solo del crecimiento físico y uso del suelo dentro de un marco meramente normativo, sino a considerar a la misma como una unidad orgánica, base del motor del desarrollo nacional, promocionando áreas periféricas con la asistencia del Estado. Recuerden este contexto, ¿verdad? Bueno, esto sería una idea de intervención justamente buscando romper esta falta de hegemonía que se da en una ciudad, en una ciudad cabecera y con la fuerte dependencia que tienen en forma prácticamente unidireccional las ciudades de una región metropolitana. Entonces lo que se busca justamente es mejorar la interrelación, no solamente de estas con la ciudad cabecera, sino entre las ciudades de diferente orden entre sí, ¿verdad? Con circunvalatorias o con vía de conexión, y luego entre las diferentes ciudades, las otras ciudades de diferente orden, ¿verdad? Pues serían la C2 o la C3 también entre sí, y también se habla hoy de un nuevo orden, ¿verdad? Donde cada ciudad también puede relacionarse a nivel internacional por cómo tenemos las tecnologías de comunicación muy desarrolladas, justamente a otras ciudades en otros contextos que están inclusive mucho más alejados. Entonces, allí acá surgió, hace como una década, la consigna de piensa globalmente pero actúa localmente, ¿verdad? Bueno, acá tenemos referencia a lo que es la ciudad cabecera nacional, la ciudad enclave, los nuevos centros urbanos, los pequeños nuevos centros muy activos, estas ciudades nodos, áreas marginales antiguas, áreas marginales nuevas que se van conformando, nuevas uniones físicas, ¿verdad? Que serían justamente los desafíos para interrelacionar y que estos flujos entre las diferentes ciudades sean más continuos, y relaciones, ¿verdad?, que puedan ser, como les dije, hacia otras ciudades de otras áreas metropolitanas o inclusive de otros contextos de territorio o inclusive de otra parte del mundo donde puedan tener inclusive una estrecha vinculación. En la escala metropolitana, el desafío más importante, ¿verdad?, que se observa es justamente la gobernanza metropolitana. Y la gobernanza metropolitana está determinada por la naturaleza de las estructuras de gobernanza en relación con los niveles de fragmentación o consolidación, el grado y nivel de control de las funciones urbanas y el grado de formalidad o informalidad en la coordinación de las unidades del área metropolitana. Un tema muy importante también para apuntar a esta coordinación de las unidades administrativas y de gestión del área metropolitana es justamente trabajar en una visión integrada del territorio y no solamente concentrarse en sus propios límites, ¿verdad? Porque justamente esta mirada muy hacia el interior, hacia cada territorio, es lo que genera a la larga grandes desbalances, ¿verdad?, en todo el contexto. Y al final hay situaciones luego que son muy difíciles de revertir. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es justamente, como parte de ese estudio, cómo es el escenario tendencial, ¿verdad? Sin intervención o sin
gobernanza, ¿verdad? Y lo que están, no sé si están apreciando en color rosado, justamente lo que muestra ese crecimiento de la mancha urbana y lo que sería un escenario óptimo es justamente revertir o buscar contener ese crecimiento irracional o en dispersión, ¿verdad? Mancha de aceite, ¿verdad? Entonces se busca modelos planificados más compactos, con mayor cantidad de densidad poblacional, porque hoy la dispersión está creciendo con muy baja densidad, ¿verdad? Para los diferentes lados del territorio. Se busca tener, ¿verdad?, alta densidad, usos mixtos, también evitar construir, ¿verdad?, o evitar asentamientos en zona de riesgo, y también en la protección de áreas de alto valor ecológico. Entonces, el escenario tendencial, que significa sin hacer ninguna intervención, nos lleva a seguir, ¿verdad?, con el modelo de baja densidad en la dispersión, donde hay escaso aprovechamiento de zonas urbanizadas y con infraestructura, y no tenemos este desbalance donde les había mencionado anteriormente, áreas con mayor servicio y áreas con menor servicio. Entonces vamos a tener poca población que va a tener mejores condiciones de vida y mucha población, ¿verdad?, que va a quedar justamente en la franja de malas condiciones de vida. Gran consumo del recurso, uso del suelo, ¿verdad?, con muy poca optimización del mismo, invasión de zonas de riesgo, ocupación de zonas de riesgo, también de áreas ecológicamente sensibles, ¿verdad? También esto ocasiona también polución, contaminación, y que no se respetan criterios de conservación. Entonces, algunas estrategias que pueden llegar al escenario óptimo, justamente contener esta dispersión y de tener mayor visión de lo que sería una coordinación en esta escala, es especificar, especialmente para lo que sería región metropolitana de Asunción, ¿verdad?, especificar en ciertas áreas de Asunción, primer y segundo anillo, ¿verdad? Protección de las áreas de alto valor ecológico en el área periurbana, o sea, trabajar para que esto se dé efectivamente, buscar alianzas, estrategias, financiación, incentivos para que esto se pueda implementar, y protección de los suelos rurales de alta calidad para justamente la producción de alimentos, ¿verdad? Esta protección también de suelos o áreas de alto valor ecológico también ayuda mucho para la protección de acuíferos, ¿verdad? Que también es un tema muy importante, y también evitar la contaminación o la polución, ¿verdad?, en el suelo. Vemos en las claves del crecimiento urbano, si ven en el apartado que muestra extensión de la huella urbana, vemos cómo justamente la huella urbana va creciendo en forma muy acelerada, consumiendo gran cantidad de recursos a un gran costo, ¿verdad? Esto genera grandes costos y grandes pérdidas también del territorio. Entonces, lo que se busca justamente en el escenario planificado, ¿verdad?, el escenario óptimo, es levantar la densidad y salir de una densidad que hoy en la Gran Mancha tenemos de aproximadamente entre 30 a 44 habitantes por hectárea a una de 83 habitantes por hectárea, en especial los principales núcleos urbanos del área. Entonces, vemos, ¿verdad?, que en el siguiente gráfico bastante ilustrativo la diferencia que hay en costos de lo que son el costo de infraestructura, que se pueden implementar mejor, que funcionan en forma de redes y que también funcionan con economías de escala. Entonces, alcantarillado, lo que es la cloaca, el alcantarillado sanitario, el agua potable, la red eléctrica, la pavimentación, el transporte público. Si vamos al escenario óptimo, al planificado que busca contener la mancha urbana, justamente los costos son prácticamente a la mitad, se reducen bastante, que es lo que representan los costos en la dispersión, que son mucho más elevados y con muy bajos niveles de servicio, porque si yo tengo una planificación más compacta, con X cantidad de redes de infraestructura, voy a dar mayor cantidad de servicios a la población que si busco satisfacer a la población que se va ocupando en forma muy aleatoria o con muy bajos niveles de densidad en el territorio. Entonces, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí.
Por mi parte no, profe. Entonces, eh, el tema de en las áreas metropolitanas, ¿verdad? Es muy importante cómo trabajar, como les había dicho, la interconexión y la vinculación. Porque muchas veces hay cuestiones también de elección. Hay personas que pueden elegir vivir en una determinada ciudad, ¿verdad? Pero tienen su trabajo en otra ciudad o el lugar donde estudian o el lugar donde quieren visitar para un determinado. Entonces, es muy importante tener medios eficientes de vinculación y que podamos unir de un punto a otro en el menor tiempo posible, o sea, con el menor tiempo posible, a un buen costo y moviendo la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, eso va a posibilitar también que el transporte público, que funciona con economías de escala, o sea, cuando más personas pueda transportar, es más beneficioso para los costos del operador que por lo general el sector privado, y esto va a significar también mayor oportunidad para las personas, que aunque vivan en puntos que están diferentes puntos del área metropolitana, igual puedan tener acceso a las diferentes opciones, ¿verdad?, que puede dar la ciudad cabecera principal o otra ciudad de otro orden, y que eso también significa entonces de cierta manera lidiar con la falta de equidad que puede haber entre un territorio y otro. Entonces, en eso vemos, por ejemplo, que está, como ejemplo muy claro, podemos ver en Europa, donde inclusive uno puede estar viviendo en una ciudad en Francia, pero luego tiene un trabajo o se va a estudiar en un país aledaño, etcétera. Pero hay tantos medios de transporte público tan eficientes, ¿verdad? Como por ejemplo el tren. Entonces uno puede estar en poco tiempo de un punto a otro sin ningún problema, ¿verdad? No significa ningún problema. Entonces, el tema de la interconexión y trabajar los flujos de movimiento, de población y de logística es todo un gran desafío en las áreas metropolitanas, ¿verdad? Y que esto genere, ¿verdad?, accesibilidad y equidad a toda la población que se va asentando en estos territorios. Entonces, en el contexto de Asunción, vemos, ¿verdad?, que todavía no tenemos resuelto eso bueno, por el sistema de transporte público que tenemos, por las vías de entrada y salida que tenemos, ¿verdad? Entonces vemos que hay mucha presión, lo que genera este crecimiento, esta dispersión de mancha de aceite, mucha presión sobre estas redes radiales, ¿verdad?, de infraestructura, y también, ¿verdad?, mucha presión y inequidad sobre los niveles de servicio. Entonces, ¿cuál les parece que es una de las ciudades que hoy está soportando mayor en el contexto del área metropolitana de Asunción? ¿Cuál les parece que es una de las ciudades, trabajando esta ciudad, de concepto de ciudad emergente, que debe justamente atender estas diversas situaciones que estuvimos hablando hoy, ¿verdad? En lo que significa crecimiento, demanda habitacional, conexión a la ciudad principal, como una ciudad intermedia. ¿Cuál les parece que podría ser una de las ciudades que les parezca que podamos citar hoy como un ejemplo? Profe, ¿podrías repetir otra vez la pregunta? Ok, ¿cuál les parece que puede ser un ejemplo de ciudad intermedia que conozcan hoy, hablando del área metropolitana de Asunción, que justamente pueda ser un ejemplo de todos estos nuevos desafíos o de todas estas nuevas presiones que debe enfocar, que muchas veces tienen un rol interno, pero a nivel de escala metropolitana está sufriendo, ¿verdad?, otras presiones? Entonces, la mayoría de ustedes ya está trabajando a escala urbana en proyecto y probablemente estén estudiando diferentes ciudades o barrios, ¿verdad? Entonces, ¿alguien podría dar algún ejemplo o conoce lo que podría ser una ciudad intermedia en el área metropolitana de Asunción?
Podría ser Fernando de la Mora, profe. ¿Verdad? ¿Por qué te parece que Fernando de la Mora podría ser un ejemplo? Y esa es la ciudad, o sea, es una de las ciudades que está absorbiendo mayor cantidad de gente que está siendo expulsada de Asunción y se está dotando de servicios también. O sea, ahora está teniendo todo el sistema de red cloacal, pluvial, y es una que está en intermedio porque es la avenida de Eusebio Ayala, es la que atraviesa eso, o creo que es Mariscal Estigarribia ya. Atraviesa la ciudad, parte en dos eso y está adquiriendo un nuevo significado, vamos a decir, porque se está poblando más. Sí, Fernando de la Mora justamente es una de las ciudades que sufre mucha presión en nuestro contexto metropolitano particular. Y básicamente, ¿verdad? Porque es una ciudad atravesada por rutas principales, por vías principales de acceso a la ciudad cabecera principal. Entonces, así como Asunción, que diariamente tiene una alta concentración de usuarios no residentes, Fernando La Mora tiene un alto atravesamiento, ¿verdad?, de usuarios no residentes que justamente no paran en la ciudad, ¿verdad? Que vienen de otros lados, ¿verdad? De Capiatá, de San Lorenzo, etcétera, pero atraviesan por el territorio. Entonces, este atravesamiento también genera un impacto negativo en la ciudad, ¿verdad? Especialmente en las horas pico. Y justamente hablando de lo que es este flujo de atravesamiento, ahí tenemos mezclados los flujos, ¿verdad? Tenemos los flujos de logística, tenemos los flujos de usuarios individuales o personas que vienen para hacer gestiones, etcétera. O sea, tenemos todo mezclado. Entonces, eso también genera que haya malas condiciones ambientales, por sobre todo, ¿verdad? Y alta polución en estos principales corredores de atravesamiento de Fernando La Mora. Y, y al compañero que habló, Fernando La Mora, ¿en Fernando La Mora existen o no áreas que son mejores que otras en la ciudad? Sí existen, o sea, la zona norte está mejor dotada de servicios, equipamientos, es un área más residencial y la zona sur, vamos a decir que es un área no explotada todavía, ¿verdad? Donde puedes encontrar muchas granjas, muchas fábricas, es más de servicio que de residencia. O sea, fíjense lo que mencionó el compañero, ¿verdad? O sea, que tenemos disparidades en calidad de vida de una zona a otra por justamente los niveles que tenga de infraestructura de servicios. O sea, tenemos una zona que tiene mejor condiciones de infraestructura, probablemente también mejores condiciones de accesibilidad, mejor estado de la infraestructura, y eso se observa también en los costos de uso de suelo. O sea, vamos a ver que hay zonas, las zonas que están mejores servidas automáticamente tienen mejores costos de uso de suelo. Cuando hablemos en una clase de gestión, vamos a hablar también de, aparte que eso genera disparidad, porque la infraestructura y los servicios no son proveídos por los que ofertan el suelo y la habitación, ¿verdad? O sea, hoy básicamente en Fernando de la Mora, como otras ciudades del área metropolitana de Asunción, que estamos hablando ya básicamente es habitación, ¿verdad? Necesidad de habitación más que necesidad de uso de suelo. O sea, la gente busca un lugar donde residir, ¿verdad? Y cuando hablemos, cuando traten con la profe Karen lo que es el tema de viviendas, van a hablar justamente las diferentes opciones de habitación, el gran desafío que eso significa también actualmente en nuestras ciudades contemporáneas, donde hay una gran demanda, ¿verdad?, de habitación, pero juntamente hay una baja oferta de viviendas o de habitación más accesible, ¿verdad? Más accesible, hablamos no precisamente para las personas que tengan que sean indigentes o que estén en línea de pobreza, sino también accesible a personas que tienen su primer empleo o que tienen un salario mínimo, etcétera. Entonces vemos situaciones donde hay personas que básicamente que a veces y eso se está viendo cada vez con cada cambio generacional, que justamente
van pudiendo obtener viviendas o habitaciones cada vez en lugares más alejados, justamente por los costos o con niveles bajos de servicio. Niveles bajos de servicio, por ejemplo, tan lejos de los corredores principales de transporte público, ¿verdad? Eso ya genera una gran inequidad por justamente la posibilidad que tienen pagar, o a veces ni tiene posibilidad de adquirir una vivienda, sino de un alquiler, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta presión y esta necesidad de habitabilidad que se da principalmente en ciudades cabeceras, estas ciudades de primer orden, también pueden ver en las megaciudades, ¿verdad? Que hablamos ya de ciudades mucho más importantes, ¿verdad? A nivel mundial, que son también grandes atractores de población, no solamente del país, sino también de otros países o de otros contextos urbanos, y ahí inclusive se ve el contraste este cultural, se ve mucho más grande, ¿verdad? Inclusive ahí podemos identificar o se van creando de repente, no sé, por ejemplo, un barrio chino o eh, por ejemplo, pequeña Italia, como Nueva York, etcétera. Eso se van manteniendo ciertos rasgos culturales del país de origen, ¿verdad? Pero justamente el desafío de la habitación, por los costos que genera la oportunidad de localización, ¿verdad? Genera inequidad. Entonces, vemos condiciones, inclusive con personas que están con un empleo, pero que no da para cubrir todas las necesidades básicas y que vemos que, y es algo que se ve también en nuestro contexto, donde, por ejemplo, viven en inquilinatos, ¿verdad? Que es básicamente otra condición de tuburización, pero no está bien un asentamiento, pero sí vive en condiciones no dignas, ¿verdad? Entonces, en grandes ciudades o ciudades mega, de ya una escala mega, vemos también esta situación, ¿verdad? Inmigrantes o personas que están en situación de ilegalidad o con empleos informales justamente con muy malas condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, ese es otro desafío muy importante, la habitabilidad, ¿verdad? Y justamente ver cómo romper eso, porque la habitación en muchos contextos se rige por la ley, por esto la ley de oferta y demanda, ¿verdad? No hay mucha intervención todavía del Estado, en especial en lo que es esta oferta de habitación o vivienda accesible, por ejemplo, a las personas que están en condiciones de pagar un alquiler y que en vez de pagar el alquiler estén pagando ya por su vivienda, por ejemplo, pero ya viviendo, estando en una vivienda mientras pagan una cuota como un alquiler. Entonces, son situaciones que generan gran inequidad, pero también son uno de los aspectos, yo diría que más importantes hoy en lo que es la planificación urbana, y en especial eso se ve, ¿verdad? En las áreas metropolitanas. Entonces, por eso que tenemos esa gran pendularidad y vemos que cada vez más, ¿verdad? Las personas van consiguiendo lugar donde habitar, ¿verdad? Primero se compran el terreno, van construyendo algo, y eso está cada vez en ciudades cada vez más alejadas de la ciudad. Entonces, y eso también genera mucha presión y mucha congestión sobre las vías principales de entrada y salida a la ciudad principal o las ciudades principales del área metropolitana. Y tenemos inclusive casos de personas que viven muy alejados y que les lleva de repente 2 o 3 horas para llegar y la misma cantidad de horas para luego salir y llegar hasta su casa. Entonces, ahí vemos cómo se va generando una inequidad en la condición y en la calidad de vida de muchas personas justamente por esta condición. ¿Otra ciudad que quieran mencionar del contexto de área metropolitana de Asunción? Sí, profe, por ejemplo, la parte de Villa Hayes ahora que se va a conectar con el nuevo puente que sale de Primer Presidente, capaz ahí tenemos una nueva especulación inmobiliaria que seguramente actúa, o sea, cuando se termine el puente, capaz el costo sea un poco menor a medida que van dotando el área de servicios básicos. Villa Hayes en la zona que hace frente a la costanera.
Profe, estás ahí, no se te escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok. ¿Están viendo esta lámina de región metropolitana? Sí. Ok. Bueno, justamente aquí podamos ver, ¿verdad? Acá está representada también la cantidad. Lo que está en color verde es la población y lo que está en línea punto, no sé si pueden percibir, representa el área de cada lugar, de cada ciudad, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Las ciudades que están con gran cantidad de población. Se ve en el área metropolitana, una de las ciudades importantes es el Luque, ¿verdad? Se ve la gran cantidad de población que tiene. Y prácticamente esta población está circunscrita en lo que es su área, superficie territorial. Capiatá también tiene gran cantidad de crecimiento poblacional. Fernando de la Mora. Fernando de la Mora tiene inclusive más población. Fíjense lo que es la cantidad de su territorio, ahora que está representado acá en este cuadrito en línea de puntos. Lambaré también tiene gran cantidad de población. Menor es Limpio. Fíjense San Lorenzo también, de gran cantidad de personas. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar también esto? Si en una reunión aleatoria, por ejemplo, en un curso de ustedes, de alguno de los semestres, si comienzan a hablar, entonces hay gran posibilidad que en un grupo de 5, de 6 personas, una o dos personas sean de Asunción, una persona viva en Luque, otra persona sea de San Lorenzo, otra persona sea de Capiatá o también de Fernando de la Mora, ¿verdad? Hay menor posibilidad que sea alguien de San Antonio, Ñemby de Villaliza. Entonces estamos viendo cuáles son las ciudades que aglomeran mayor cantidad de población en el área metropolitana de Asunción, pero la tendencia es a ir creciendo justamente porque el suelo urbano ya está prácticamente 100% utilizado, ya no hay disponibilidad y oferta de suelo y de habitación urbana, entonces la oferta con menor costo se está dando justamente en estas otras ciudades, ¿verdad? Entonces, como Limpio, San Antonio, Villa Lisa, Ñemby, Ipané, etc. Entonces, hay muchas probabilidades cuando ustedes se independicen, cuando o comiencen inicien su familia propia, etcétera, ¿verdad? Que justamente se vayan a ubicar en uno de estos municipios que están cada vez más alejados, ¿verdad? En Limpio, como le dije, también otra ciudad importante, ya en el segundo anillo, ¿verdad? Ya sería o en Ñemby, en San Antonio, o en Ipané, justamente en zonas cada vez más alejadas. También hay que reconocer que hay un patrón también cultural, ¿verdad? Que muchas personas buscan todavía tener la casa con el patio, ¿verdad? Eso también significa una baja densidad poblacional, ¿verdad? Entonces, aunque sí hay una tendencia de muchos jóvenes que eligen o vivir en departamento o en dúplex, etc. Hay todavía una alta preferencia de personas o familias que buscan vivir justamente en casas que puedan tener un gran patio, ¿verdad? Y esa posibilidad de ese tipo de habitación, ese tipo de vivienda, justamente se va consiguiendo cada vez más hacia la periferia. ¿Alguna consulta hasta acá? Acá podemos ver también en esta imagen lo que es el lago Ipacaraí y las ciudades que están aledañas a la ciudad. Mucho tiempo se habló también del manejo de la cuenca al lado del Pacaraí. Y el manejo de la cuenca al lado del Pacaraí no significa solamente ir y limpiar los niveles de contaminación que tenga el lago, sino justamente es trabajar en una unidad, una unidad territorial, ¿verdad? De cuenca, importante identificar cuáles son los mayores causantes de polución
y no solamente de polución, sino también que generan presión, por ejemplo, la deforestación o la polución, la quema de basura, el avance de la urbanización, ¿verdad? También que se utilicen zonas ecológicamente sensibles, como por ejemplo zonas humedales, que significan que es un sistema muy importante de recarga de un acuífero y de filtro, ¿verdad? Que justamente se van cada vez por este avance de crecimiento de la mancha urbana, justamente se van cada vez limitando o anulando inclusive. Entonces eso también genera mucha presión sobre esta unidad territorial, verán que es la cuenca al lado de Pacaraí. Entonces aquí también este es justamente uno de los ejemplos donde se busca que en un contexto, una escala territorial más importante, esa escala, recuerdan que hablamos, unos 50.000, todas estas ciudades que están no solamente circundantes, sino inclusive ciudades alejadas, un poco más alejadas de la laguna, como Capiatá, San Lorenzo, realmente son importantes por las fábricas, ¿verdad? Curtiembres, etcétera. Fíjense que muchas de nuestras fábricas hasta ahora, ¿verdad? O industrias no tienen un sistema eficiente de tratamiento de residuos y muchas vierten sus residuos. Mismo ahora recién San Lorenzo está teniendo su planta de tratamiento de desagüe cloacal, o sea, hay muchos desafíos a nivel de infraestructura y servicios, pero justamente donde uno de los mayores desafíos es justamente la preservación de los recursos naturales, ¿verdad? Eso implica mucha necesidad de esta gobernanza o de estos acuerdos, ¿verdad? Entre varias ciudades, justamente trabajar una agenda urbana en común, ¿verdad? Coordinar acciones, optimizar recursos, justamente para tener una mejor opción de futuro, ¿verdad? A nivel territorial. Karen, en este punto querías hablar algo sobre tu trabajo de maestría. Sí, Adelante. voy a prender el micrófono. Bueno, el trabajo se enfocó en la relación justamente del área metropolitana de Asunción con la cuenca del lago Ipacaraí. Y lo que debemos entender es que la cuenca es como una unidad territorial que ya muchas regiones a nivel mundial lo están utilizando. Justamente porque cuando nosotros hablamos de una cuenca si bien es una unidad ambiental donde están abarcando los diferentes ríos y arroyos, cada río o cada recurso hídrico tiene su propia cuenca y entonces hay subcuencas y cuencas mucho mayores. Dentro de ese proceso nosotros tenemos lo que es la cuenca alta, media y baja. La baja es justamente el punto más bajo donde están en sí los recursos hídricos. Por ejemplo, si se habla de la cuenca del lago Ipacaraí, la cuenca baja del lago Ipacaraí es el lago Ipacaraí y toda su zona de influencia. Y la cuenca alta, la alta, por ejemplo, está ubicada San Lorenzo. Entonces, ¿qué pasa en el caso de la cuenca de Ipacaraí? Si bien hasta ahora se están haciendo, y de hecho la comisión, muchos de los trabajos que están haciendo, lo están haciendo hoy en día en el lago, lo que sucede muchas veces es que los problemas están en la cuenca alta, es decir, los grandes contaminantes están en San Lorenzo, están en las curtiembres que se hacen así, están en el modo de urbanización, y eso es lo que se está arrastrando y llega a contaminar al lago. No es solamente la urbanización es la causa principal, pero junto con la urbanización viene la impermeabilización de los suelos urbanos. ¿Eso qué hace? Tiene una doble consecuencia. Por un lado, el agua no puede filtrar al acuífero guaraní, al acuífero Patiño, pero también lo que sucede es que hay un mayor escurrimiento de las aguas. ¿Qué significa cuando hablamos de escurrimiento? Significa que la suciedad, vamos a decir, de los suelos impermeabilizados es lo que se va llevando hasta que llega directamente y sin filtro a un recurso hídrico, que en este caso son los arroyos que se conectan al lago Ipacaraí. Entonces, por eso es sumamente importante
dentro de lo que es la planificación de los territorios a un área metropolitana, entender estas relaciones que te tienen y no enfocarse directamente en el problema. Y más cuando nosotros analizamos los sistemas ambientales y los recursos hídricos, porque no hay límites administrativos, no es que termina en San Lorenzo y después ya acá, no es problema de Capiatá, al contrario, cada vez que va pasando, genera más y más problemas. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, para mí, a modo de conclusión es eso, analizamos temas como movilidad o sistemas naturales, no podemos quedarnos en los límites de un territorio establecido, sino que debemos ampliar la escala, entender cuáles son sus inicios, cuáles son sus finales y cuál es ese proceso que se hace dentro del territorio, dentro de todo el sistema. Eso. Gracias, Karen. También es bueno resaltar, no sé si conocen que la profe Karen está haciendo un trabajo de investigación sobre espacios públicos y también justamente estudiando, ¿verdad?, la evolución de estos espacios públicos, la presión que soportan en varias ciudades, área metropolitana de Asunción. Inclusive Karen tiene una página web, no sé si querés compartir. Estás en micrófono apagado, Karen. Karen, tu micrófono está apagado. Disculpe. Bueno, gracias Cintia por el espacio de promoción. El proyecto se llama Espacios Públicos del AMA. Puedo escribir la página web dentro del chat, ¿verdad? Y lo que busca justamente es analizar la conformación histórica de los espacios públicos en Asunción, Fernando de la Mora y Luque. Elegimos estas tres ciudades justamente porque si bien Asunción no es la de mayor densidad, es capital del área metropolitana, mientras que Fernando y Luque sí tienen la mayor densidad, entonces nos interesó estudiar estas dos ciudades. Entonces se está analizando la conformación histórica, cerramos siglo XIX, ahora estamos en el siglo XX, y por otro lado estamos trabajando en analizar la situación actual de estos espacios públicos. Entonces, a modo así de comentario, nosotros teníamos en base de datos alrededor de 400 espacios públicos, finalmente en terreno encontramos 500, una nueva categoría y propusimos una categorización de espacios públicos abiertos, no solo para la zona formal, pero también encontramos varios espacios en los asentamientos informales, que nosotros lo denominamos como una categoría como asentamiento abierto comunitario. Y de hecho este trabajo hicimos con los centros municipales de relevamiento. Y hoy en día estamos haciendo análisis geoespaciales porque uno de los primeros valores que descubrimos es que en el caso de Asunción, por ejemplo, sí hay una disponibilidad en metros cuadrados de espacios públicos abiertos. No como se dice, no hay plazas, ¿verdad? Ese es el primer comentario que nos viene a la mente. Los primeros valores que nosotros quitamos a partir de irnos a terreno, georreferenciar, redibujar estos polígonos, sale de 12 metros cuadrados por habitante en Asunción, lo cual supera lo que tienen los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que es de 9 metros cuadrados por habitante. Luque tiene 6,6 metros y Fernando de la Mora tiene 1 metro cuadrado. Ahí sí está muy por debajo, ¿verdad? Y sin embargo es la ciudad con mayor densidad. Pero ese no es el único problema, entonces nosotros seguimos abordando, porque ahora lo que vamos a analizar es la accesibilidad, por ejemplo, a estos espacios, cuáles son las zonas que son peatonalmente accesibles en estas tres ciudades y cuáles son los que tienen déficit. Tenemos mapeado porcentajes en cuanto a cuáles tienen cerramientos, canchas, el estado del mobiliario, entonces todo eso va a arrojar unos números interesantes. Y a partir de eso, como cierre, es analizar 3 casos de estudio que vamos a estar haciendo, tipo el mapeo de Yangel, ¿verdad? O ZLOW es una de las referencias que también le estamos tomando ahora. Y bueno, el proyecto termina en octubre. En junio, Dios mediante, vamos a tener un workshop que le vamos a estar invitando.
Excelente, sí, Karen va a compartir después el flyer, ese importante workshop que va a haber. Y también el 22 de junio está conectado Flavio, también vamos a tener un evento, nos vamos a ir preparando para esa mesa panel, también porque vamos a tener invitados y ustedes van a participar. Entonces, justamente es importante que ustedes participen en forma activa, que lleguen con preguntas y con reflexiones interesantes. Les puede servir mucho lo que tratamos en clase y también los materiales de apoyo. Adelante, Flavio, por favor. Bueno, buenas tardes chicos. Queríamos invitar también para la última clase de cierre del semestre que va a ser el 22 de junio. Estamos organizando un panel de debate sobre uno de los desafíos principales de Asunción, que es la movilidad urbana. Y en este momento tenemos dos invitados. Uno de ellos es el ingeniero Juan José Rolón, por parte de la Municipalidad de Asunción. Y también tengo la confirmación del ingeniero Pablo Callizo, ¿verdad?, que se suma también a este panel de debate. Entonces, están todos invitados para el martes 22 de junio a las 15 horas. Lo importante también, chicos, para nosotros es ese intercambio, ¿verdad? Ese ida y vuelta, que pregunten, que se interesen, que tengan la curiosidad, ¿verdad? Que le saquen el jugo, porque también parte de ese panel vamos a incorporar como parte del examen final. Vamos a hacer sí o sí la invitación abierta un poco más adelante cuando llegue la fecha para que, si por ahí quieren invitarle a más compañeros para que puedan sumarse porque va a estar interesante ese panel de debate. Así es. Bueno, muchas gracias Flavio, Karen, ¿verdad? Recuerden justamente esta característica que hablamos de Asunción como polo metropolitano, las características, ¿verdad? Pero las presiones, los desafíos que también eso representa. Entonces, por ejemplo, esta gran concentración de usuarios no residentes y no contribuyentes, ese también es el discurso muchas veces de Asunción, que justamente genera mucha presión sobre la infraestructura, redes de servicios, etcétera, pero no tributan en Asunción, entonces eso como genera muchas cargas al municipio, eso es uno de los discursos. Entonces, inclusive en algún momento hubo propuestas en el municipio de, por ejemplo, colocar un peaje de acceso a Asunción. Entonces, las personas tenían que pagar como un canon por ingresar a Asunción y utilizar la ciudad de Asunción. No prosperó, ¿verdad? Pero son justamente ideas, porque inclusive el municipio dice que muchas de las situaciones que pasa, por ejemplo, esta ocupación de bordes o estos asentamientos informales, son poblaciones que vienen de otros sectores del país, ¿verdad? Como San Pedro, Concepción, lugares con niveles de pobreza muy elevados, que vienen a Asunción y eso genera más demanda y presión otra vez y costos, ¿verdad?, para el municipio de Asunción. Entonces, son temas también a tener en cuenta que ustedes pueden consultar también con estos invitados que vamos a tener, en especial con el que es candidato, ¿verdad, Flavio? El que es candidato a concejal. Como ustedes saben, tienen que saber, los municipios tienen dos instancias, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, que es el intendente, y el Poder Legislativo, ¿verdad?, que es la Junta, donde tienen que hacer normas, legislar, ¿verdad?, implementar las políticas del Ejecutivo. Entonces es un gran desafío también cómo gestionar el territorio, más cuando se tienen estas características tan particulares, ¿verdad?, en el área metropolitana de Asunción. Así que bueno, con esto, si no hay más comentarios. Cintia, Alexa levantó la mano. ¿Quién? Alexa. Adelante, Alexa, activa el micrófono. No veo desde acá, por eso nomás. No, perdón, profe, sin querer nomás fue. Ah, ok. Bueno, detenemos la grabación, Karen, por favor.